Recta perpendicular a recta por un punto. Supongamos que partimos de una recta aquí en el espacio R mayúscula y un punto A. Sabemos que todas las rectas perpendiculares a R que pasan por A se encuentran en el plano perpendicular a R trazado dicho plano por A. Es decir, que este plano que tenemos aquí materializado es el plano que conteniendo A resulta perpendicular a R. Entonces sabemos que cualquier recta de este plano que pase por A va a ser una recta que por el hecho de pertenecer al mismo se resultará que es perpendicular a la recta R. Recordad que decíamos que una recta que es perpendicular a dos rectas, dos rectas que se corten, es perpendicular al plano que definen. Y si una recta es perpendicular a un plano, lo es a todas las rectas del mismo. Por tanto, esta recta sería una recta que por pasar por A y estar en P es perpendicular a R pasando por A. Si nosotros trazamos aquí otra recta cualquiera, aquí tendríamos otra, etcétera, etcétera. De entre las infinitas rectas que pasan por A y que están en este plano, hay una que es aquella que además de cumplir lo anterior, corta R, que sería aquella que pasa precisamente por el punto de intersección de la recta R con el plano. Es decir, que si nosotros halláramos la recta intersección, el punto de intersección de la que la vamos a llamar I, si hallamos el punto de intersección I de la recta R con el plano perpendicular P que hemos trazado, pues resultará que la recta definida por el punto A y el punto I será la recta que por pertenecer al plano resulta perpendicular a R. Y además, al pasar por I, hace que esa recta sea perpendicular y la corte, corte a R. Luego entonces aquí hay dos tipos de problemas. Uno, trazar simplemente una perpendicular a un plano por un punto, a una recta por un punto, o bien hacer esa perpendicular de modo que la corte. Como se ve, las fases del proceso son, primero, trazar el plano perpendicular por el punto a la recta, que esto es una construcción que hemos estudiado en vídeos anteriores. Si queremos que sea la de corte, pues hallaríamos la intersección de la recta con ese plano. Tendríamos un punto I. Para ello aplicaríamos la construcción de intersección de recta y plano. Obtenido el punto I, uniremos con A y tendremos la recta solución. En el supuesto que sea una recta cualquiera perpendicular a R que pase por A, haríamos la primera parte igual, trazaríamos el plano y una vez trazado el plano dibujaríamos una recta cualquiera de dicho plano que pase por A. Simplemente será aquella que pasando por A tenga sus trazas sobre las trazas del plano. Con fijar una de las trazas de la nueva recta buscada sobre una de las trazas del plano es suficiente porque ese punto traza unido con A define la solución. Por tanto, vamos a ejecutarlo. Lo primero que hemos dicho que hay que hacer es dibujar una recta perpendicular un plano perpendicular a la recta dada. Para ello, trazamos una perpendicular, digamos, por el punto A la proyección horizontal para hacer, como decíamos, una horizontal de plano, se recordará. Entonces, una vez hecho eso, pues tendríamos aquí la proyección horizontal de esa perpendicular, que es perpendicular a la R, y la proyección vertical sería esta que dibujamos aquí. Esto es lo que, cuando hemos estudiado este caso, le habíamos llamado a esta recta S'. Si se recuerda, da lo mismo el nombre que le pongamos a la recta, pero esa sería la horizontal del plano perpendicular. Una vez hecho eso, hallaremos la traza vertical de esta recta, simplemente dibujando una perpendicular desde el corte con la línea de tierra a la proyección vertical. Vamos a recortar aquí y esto sería simplemente la traza vertical, que le podemos llamar V', de la recta S con la traza vertical. Entonces esto sería la V', sería el punto por el que pasa la traza vertical del plano. Y entonces, como es un plano perpendicular a R, su traza vertical va a ser perpendicular a R'. De modo que por esta V' haremos esta perpendicular, esto va a ser la traza P' del plano, la traza vertical del plano, que la vamos ahora a prolongar hasta, digamos, cortar a la línea de tierra. Esta sería la P', y ahora prolongaremos esa línea, la vamos a prolongar hasta cortar a la línea de tierra. La corta en un cierto punto, que sería este punto. Esto prolongamos aquí la línea de tierra y este sería el punto de corte de la traza P' con
con, digamos, la línea de tierra. Por este punto haremos una perpendicular a R, vamos a alargar ligeramente R aquí para tener esto, y entonces haríamos la perpendicular a R desde este punto. Entonces tendríamos aquí esta perpendicular. Y esta línea sería la traza P del plano. Esto sería la traza P del plano. Ya tenemos trazado o dibujado las trazas del plano perpendicular a la recta por el punto A. Vamos a prolongar aquí porque lo vamos a necesitar seguramente. Igualmente que haremos esta prolongación para que ahora veáis lo que nos quede. Una vez hecho esto, lo que haríamos sería, si queremos una recta cualquiera perpendicular a R, sería coger un punto cualquiera de la traza vertical, por ejemplo un punto que estuviera aquí V' con su V aquí, y una vez que tuviéramos eso uniríamos V con A y V' con A', y esa recta sería una de las infinitas rectas perpendiculares a R que pasan por A. Pero supongamos que nos autoexigimos que esa perpendicular corte a R en un punto. Esto es lo que habitualmente más veces vamos a utilizar, sobre todo cuando hallemos, por ejemplo, problemas de distancias. Entonces aquí lo que vamos a hacer va a ser simplemente, una vez hallado el plano perpendicular, hallar el punto I de intersección de la recta y el plano. Para ello se recordará que hacemos el proyectante que contenga la recta. Para ello prolongamos la proyección horizontal R y por el punto de corte con la línea de tierra vamos a dibujar una línea vertical que sería la traza del plano proyectante. Esta traza la vamos a prolongar y tendríamos aquí. Este serían las trazas del plano QQ', que es como venimos llamando a los proyectantes. Estos da igual el nombre, ¿eh? Esto sería Q y Q' sería la traza. Recuérdese que habíamos hablado en su día que daba lo mismo utilizar la traza horizontal del plano coincidente con la proyección horizontal R de la recta o la vertical Q' coincidente con R'. Ya hemos hecho el proyectante que contiene a la recta. Ahora hallaríamos la intersección de este plano con el plano P. Para ello, las trazas horizontales se cortan en este punto, que sería un punto HH'. Esta sería la traza horizontal H de esta recta, y la H', pues la tendríamos aquí, la proyección vertical de la traza horizontal. Y el corte de las trazas verticales sería este punto, que le vamos a llamar, como siempre, pues V'. Entonces esto sería la V, que estaría aquí en la línea de tierra, y la V', que será, digamos, donde se cortan las trazas. Estamos hallando la intersección del plano auxiliar QQ' con el plano P. Una vez que tenemos eso, uniríamos V' con H' y V con H. Al unir V con H vemos que esto sea la S o la T, como queramos llamar, que es la proyección horizontal de la intersección. Y al unir V' con H' tendríamos esa proyección vertical. Eso nos corta a la R' en este punto. Vamos a marcar aquí el símbolo de punto. Y por ese punto dibujaríamos una línea vertical hasta referir a la proyección horizontal de la recta R. O sea, por este punto bajaríamos verticalmente hasta referir aquí sobre la proyección horizontal. Vamos a recortar aquí esto para tener aquí, y vamos a marcar el signo de punto para tener ahí las proyecciones. Este sería el punto I' correspondiente a esta intersección, a este punto de intersección. Entonces por aquí tendríamos aquí la I', que es la que hemos obtenido. Vamos a poner la letra, la I', sería esta, y la letra I sería la proyección horizontal de ese punto de intersección, sería este. Una vez hecho eso, para completar el proceso, no habría más que unir A con I, y eso sería la solución del problema. Y esa recta definida por los puntos A e I, que hacemos aquí en color rojo, eso serían las proyecciones de la recta perpendicular a R que contiene al punto A. Obsérvese que esto, bueno, evidentemente lo podemos prolongar lo que queramos, y entonces, pues nada, podemos hacer aquí una pequeña prolongación en un sentido, en otro, en fin, esto ya, y esas son las proyecciones de la recta perpendicular a R, trazada por A, cortándola. O sea que podemos repetir, si se quiere, el proceso para que quede, en fin, más claro, y lo vamos a hacer ahora mismo. Partimos, ya digo, de los datos de las proyecciones de un punto y los de una recta. Entonces, para sacar la recta perpendicular a R que la corte, tenemos que trazar el plano perpendicular a R por el punto A. Y entonces, para ello, utilizamos una horizontal de plano que sea con su proyección horizontal perpendicular a R, y trazando esa horizontal por A, y su proyección vertical A' paralela a la línea de tierra. Esta es la proyección horizontal
de esa horizontal, y es así en la SS', eso es una horizontal del plano que vamos buscando. Hallamos la traza vertical V', y por ese V' hacemos la perpendicular a R', y tenemos la traza P'. Esto es la construcción de plano perpendicular a recta por un punto. Alargamos esa P' hasta cortar a la línea de tierra en un punto, y por ese punto haremos una perpendicular a la proyección horizontal R, que es la traza P del plano. Vamos a alargar esa traza para tener la fase final del proceso preparada. Una vez que tenemos el plano perpendicular, sabemos que cualquier recta de este plano es solución del problema. Y entonces, lo único que si queremos que la perpendicular corte a la recta dada, pues lo que haremos será hallar la intersección de la recta con el plano. Para ello tomaremos intersección de recta y plano, en la construcción tomaremos un proyectante que contiene la recta, y será aquel cuya traza Q coincide con R minúscula y cuya traza Q' es perpendicular a la línea de tierra. Hallamos la intersección de los planos P y Q, buscando los puntos de corte de trazas. En este caso, este sería el corte de las trazas horizontales, sería el HH', y el corte de las verticales sería V'V. Si unimos V con H, tenemos la proyección horizontal de la intersección de esos dos planos, que coincidirá con Q y con R, y si unimos las proyecciones verticales H' y V', tendremos una recta que corta R' en el punto I', desde el cual referiremos verticalmente sobre R, y ahí tendremos las proyecciones I y' de la intersección de la recta con el plano, que sería el equivalente a este punto. Una vez hecho eso, no hay más que unir A con I y A' con I', y tenemos ahí las proyecciones de la recta perpendicular que la corta. Hemos de hacer constar una cosa, y es que obsérvese que en diédrica, que es un poco una paradoja de este sistema, las proyecciones de esta recta perpendicular a R no tienen un aspecto de perpendicularidad ni en proyección horizontal ni en proyección vertical respecto a R ni respecto a R'. O sea que en ese sentido, pues las proyecciones son como queden, no hay que pensar que tengan que tener perpendicularidad. Hay una cosa interesante, y es que esta recta S' que inicialmente trazamos perteneciente al plano PP' perpendicular, esa recta S, como es una recta del plano, ya sería una perpendicular a R. Luego en ese caso sí se cumple que una de las proyecciones es perpendicular a la otra en diédrica. Si hubiéramos utilizado, en vez de una horizontal para hacer el plano perpendicular, si hubiéramos utilizado una frontal, pues entonces esta SS' auxiliar que tomamos cumpliría que la S' sí es perpendicular a R', dado que es paralela a esta P'. Solamente en esos dos casos se cumple el hecho de que una de las proyecciones, una pareja de proyecciones, resulta perpendicular siendo las rectas perpendiculares en el espacio. Pero el resto de infinitas rectas de este plano, ninguna de ellas va a tener sus proyecciones perpendiculares a las de la recta. Y es un comentario interesante a la hora de tener en cuenta para, digamos, interpretar y no tener ninguna sensación extraña por el hecho de que las proyecciones de una recta perpendicular a otra no sean perpendiculares a las de la recta. O sea que parece que, claro, si estamos ya animados por el hecho de que una recta perpendicular a un plano tiene proyecciones y trazas perpendiculares, como ya se demostró en su día, sin embargo, rectas perpendiculares no tienen proyecciones perpendiculares en general, aunque en este caso particular una de ellas sí lo sea, etc. Entonces, bueno, son las cuestiones específicas del sistema diédrico. Bien, dicho esto, en un vídeo próximo podréis ver el trazado de plano perpendicular a plano por un punto, que sería o bien plano que contiene una recta sea perpendicular a otro plano.